Muy bien. Ramiro Llanos fue director de régimen penitenciario, lo tenemos al otro lado de la línea telemática. Ramiro, buenos días. Buen día, Ramón, un gusto saludarte. Encantado, Ramiro. A tu servicio. Encantado. El modelo, de acuerdo a su experiencia y experticia, ¿el modelo penitenciario Bukele podría llegar a funcionar en el país? El modelo Bukele está en la ley boliviana, Ah, pero nadie se atreve a cumplirla. Y si me vas a dar tiempo, te voy a poder explicar. encantado. Justamente tengo tiempo para escucharlo y será un gusto hacerlo. Ay, perdón. Me están llamando. Bueno, vas a disculpar a veces entra la llamada. No Bueno, hay problema, adelante, Ramiro. Bolivia tiene en su normativa una característica importante. Es el artículo 82 del Código Penal que dice que los reincidentes no vuelven a las cárceles, vuelven a las casas de trabajo. Y entonces acá viendo la explicación, lo que está haciendo Bukele es una casa de trabajo. Nosotros en el código tenemos la casa de trabajo. Así que Bukele está presente en Bolivia, como está presente Milei o como está presente Donald Trump, digamos, en este momento. La ley nuestra permite eso. Lo que pasa es lo siguiente. Bukele ha tenido ha tenido que hacer estados de excepción a un principio, porque no tenía mayoría parlamentaria. Han habido cosas de 170 muertos en 2 noches y entonces ha tenido que enfrentarse a las maras, porque las maras negociaban con el Estado salvadoreño. Así como en Bolivia la delincuencia está coludida con la policía y con los jueces y con los fiscales. Lo mismo, ahí está la realidad. Y entonces el privado de libertad que entra y sale de las cárceles, el privado de libertad que comete delitos afuera y la policía recauda de ese dinero. O la persona que comete delitos paga unos pesos y se evita ir al encarcelamiento. La delincuencia, la reincidencia, la inseguridad ciudadana presentes en Bolivia. Así está. Una persona, por ejemplo, roba una garrafa, vale 200 bolivianos. Parecería que no es significativo, pero para la gente humilde es muy significativo. Son 220 pesos y además si está con algo de gas son 240, 250 y por eso cuando no está la policía, por esa garrafa a veces se lincha a las personas, ¿ya? Entonces, un celular vale 1.000 bolivianos. Bueno, si son los de marca, esos iPhone y demás que valen $1.500, pero lo común de la gente es 1.000 pesos. 1.000 pesos le cuesta a la gente. Sí. Pero la gente vive una especie de anomia, ya no va a las instancias policiales ni a las instancias fiscales, porque ahí, por el monto de ese dinero, no van a mover todo el aparato judicial. Entonces, prefiere comprarse otro, sufrir como víctima y buscarse la manera de reponer ese gasto. Es decir, la delincuencia de bagatela está presente en todas las instancias de nuestro país. Los barrios, el Alto, vamos a dar el ejemplo, que nos escuchan, sin transporte, sin iluminación, sin policías. Imagínate lo que hace un estudiante, un padre de familia que trabaja hasta las 8 o 9 de la noche, en la ceja hay unas enormes filas de gente que quiere ir a sus barrios lejanos, no puede, tiene que quedarse ahí en la ceja. Ahora se practica el quedarse en alojamientos ahí cerca de la ceja, dormir y volver a bajar a la ciudad. Y ahí está pues la necesidad de la incidencia que tenemos que hacer. Y esas personas que se quedan, las niñas, bueno, diríamos las adolescentes, las jóvenes, los padres, las madres, sufren de inseguridad ciudadana. Estos señores que van a las cárceles, cuando están allí, San Pedro, Chonchocoro, donde las que vivamos en el país, están un tiempo en las cárceles, digamos 20 años. Estando 20 años viviendo en la cárcel en las condiciones malas o buenas, no vamos a comentar ahora, pero aprenden otros delitos, tienen que sobrevivir. Resulta que con beneficios penitenciarios salen en libertad. Si va a estar 20 años, salen en 10. Los jueces de ejecución hacen un control cada lunes, del primer lunes de cada mes, van a firmar a estas opciones. Pero no te olvides que los jueces de ejecución liberaban a los presos, los que tenían sentencias altas, y entonces estos salían. No hay control, no tenemos post-penitenciario en Bolivia. No controlamos a esos señores que nos deben todavía a la sociedad 10 años. Han salido con beneficios a los 10, pero nos deben 10 años que tienen que estar bajo control, con seguimiento. Pero como no lo hacemos, esos están piedra libre, viviendo nuevamente de la delincuencia. Y entonces esa reincidencia, te voy a dar la cifra, dicha por el gobierno, 71% de reincidencia. De 100 personas que salen, 71 vuelven. De 1.000 vuelven 700. De 10.000 vuelven 7.000. De los 30.000 que tenemos en Bolivia, vuelven 21.000.
21.000 delitos, 21.000 reincidencias, 21.000 violaciones, o vamos a estratificar un poco. Por decir, no lo detienen, el que sale de la cárcel, no lo detienen al día siguiente, comete 50 robos y en el 51 lo agasan. El que viola, no lo detienen en la primera violación porque es una personalidad propia de ese señor que va a emerger cuando esté en presencia de niñas, de adolescentes o de mujeres, satisface su relación con una relación en la que va forzando a las mujeres. No lo detienen en la primera violación, habrá violado 5 o 10. En la quinta sí lo van a detener, estoy presumiendo. Lo mismo en el caso de los asesinatos, no lo van a detener el primero que mata, lo van a agarrar en el tercero, cuarto, quinto, en el 10º. Entonces la reincidencia y la falta de estos programas nos está llevando a tener una inseguridad ciudadana. Estamos dejando de proteger a la sociedad. No protegemos a la sociedad. Ninguna de las instancias en el país, por eso vivimos en anomia, no funcionan. Policía, fiscalía, instancias judiciales. Anomia. La gente tiene que buscar la manera de sobrevivir en este país, protegerse de la delincuencia. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué hacemos con estos que vuelven a delinquir? Hacemos la instancia judicial correspondiente, lo detiene la policía, fiscalía, juzgado, a la cárcel. Nuevamente a la cárcel de San Pedro, nuevamente a la cárcel de Chonchocoro. Cárceles en las que no están ellos, diríamos, experimentando no tienen la experiencia carcelaria, diríamos, de la disciplina. Y entonces dejan pasar un tiempo, tienen dinero, vuelven a salir y así el círculo vicioso. Y entonces, si estos beneficios penitenciarios, que no los tenemos, y si nos están burlando estos señores a quienes se les da la oportunidad de volver a la sociedad, reencaminar sus vidas, dejar de cometer delitos, no nos obedecen como sociedad, no asumen esas responsabilidades, ¿qué queda? El Código Penal boliviano dice, estos señores no vuelven a las cárceles, vuelven a las casas de trabajo. Así está en el código, la ley dice eso. Y entonces, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Ya no enviarlos a San Pedro, Chonchocoro, Palmasola, San Sebastián, tienen que enviarlos a las casas, tienen que ganar su chairo. Y no solamente eso, tienen que reponer el daño a la víctima y a las víctimas que pueden aparecer. Y entonces va a devolver lo que ha robado, va a mantener una familia de quien ha cegado la vida, va a pagar todos los gastos que correspondan a los tratamientos psicológicos a la niña que ha afectado, etcétera, etcétera. Tiene que trabajar para reponer el daño y además tiene que trabajar para su propia familia. Ya no podemos tener a los privados de libertad en la ociosidad, languideciendo ahí todos los días esperando que llegue la noche para empezar sus negocios. Y entonces, ahí viene, pues, ¿qué hacemos? 2001 se aprobó la ley de ejecución de penas. No lo hemos podido adecuar a la constitución política del Estado. Y acá tenemos la pregunta que yo hago, y que a veces los periodistas no quieren incidir, no quieren hacer periodismo investigativo. ¿Cuánto vale el generalato? ¿Cuánto se elige cuando elegimos a las autoridades policiales en la Asamblea Legislativa? ¿No habrá charles, negocios? Seguro que sí. Y entonces estos se comprometen con los políticos para no modificar nada de lo que está en la ley orgánica de la policía, ni en las leyes donde tienen beneficios los policías. Y entonces ahí ya nos ubicamos en lo que pasaba en El Salvador. Todo andaba mal. Los delitos sí, allí eran violentos, asesinatos, muertes. Pero aquí la gente sufre extorsiones, robos, pequeños, porque nuestra economía también es pequeña. Porque el matar a un ser querido, si bien afecta a la familia, pero destruye un hogar. Es un niño que ya no tiene sostén económico. Y entonces las estadísticas nos están diciendo algo hay que hacer. Y entonces no hace nada el órgano ejecutivo, no hace nada el órgano legislativo. Son varios años. Y si me dicen que no, demuéstrenlo. Yo estoy lanzando una hipótesis. En este país tenemos el derecho a la opinión. Por supuesto. Me baso en la Constitución, puedo opinar lo que me da la gana. Correcto. Y si alguien quiere decir lo contrario, que opine y que diga, Ramiro Llanos se equivoca. Yo, diputado, voy a reponer la ley de ejecución de penas. Yo, diputado, yo, senador, yo, presidente del Senado, porque presidente del Senado han pasado periodistas, abogados, todas las profesiones han pasado por eso y nadie se atreve. Y entonces ahí viene
Y entonces ahí bien nos contextualizamos con El Salvador. Ante las muertes, Bukele, ¿qué hace? Toma la decisión de luchar contra la delincuencia. Y toma un estado de excepción. Y después tiene que negociar con la Asamblea Legislativa. Y ante esas muertes, la Asamblea apoya. Y hacen estado de excepción, creo 12 estados de excepción. Cada mes tenían que volver a renovar el estado de excepción. Y al final, todo esto lleva a las elecciones en El Salvador y es elegido Bukele con gran mayoría. Ya no tiene problema de la Asamblea Legislativa porque puede controla, seguir las reformas. Correcto. Entonces, Bukele, con todo eso que menciono, está en nuestra normativa. Y lo mismo está haciendo Argentina ahora con Milei. Está en debate dogmático en Bolivia, y esto para los abogados, está en debate dogmático si debe adecuarse el zafaronismo, se dice, es decir, las plenos reconocimientos de los derechos de las personas privadas de libertad, el garantismo, o tenemos que ir a la protección de la sociedad y a la protección de la víctima. Ese es el debate que se está dando en Argentina este momento. No solamente en Argentina. Adelante, perdón. Y lo que está pasando con Donald Trump. Donald Trump en estos días está tomando también esas decisiones. Hay mujeres que han sido violadas y afectadas por los migrantes. Y todos los migrantes que han venido, un tanto de Venezuela, de otros países, han venido de lugares con actividad delictiva. Tren de Aragua, para darte una idea. Sí. Y entonces, Trump, ante la muerte de sus conciudadanos por migrantes, tiene que tomarse una decisión dura de sacar a todos los migrantes que tienen antecedentes penales, que han venido de sus países con antecedentes, y los devuelve a sus cárceles, a sus países, y los países no quieren recibir a sus delincuentes. Y al no permitir que vuelvan sus delincuentes a sus países, Donald Trump ahora está planteando abrir la cárcel de Guantánamo. Entonces, ¿qué idea se tiene? Proteger a la sociedad. Eso es lo esencial, proteger a la sociedad. No podemos hacer que la delincuencia nos gane. Y Bukele está aquí, como te he mencionado, con nuestras leyes. Y ojalá todos los políticos hablen de estos temas. Gracias, Ramón. No. Perdona que me he extendido, pero... No, encantado. Me encantó como además argumentó el punto. Ahora, el gran debate también está, porque organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch señalan que el modelo Bukele, si bien protege a la sociedad, ese es el objetivo, usted lo ha marcado muy bien, Ramiro, al mismo tiempo viola los derechos humanos. ¿Qué opinión tiene al respecto, Ramiro? Yo tengo la versión que tenemos derechos humanos, pero también tenemos obligaciones humanas. Sin duda. Nadie puede atentar contra la vida de otro. Nadie puede afectar la propiedad de otro. Nadie puede penetrar a una niña. Nadie puede violar. Nadie puede cometer estupro. Los padres nos sentimos conmovidos. Se nos hiela la sangre cuando sentimos este tipo de delitos y cuando vemos a niñas que son afectadas de esta manera. Y entonces ahí vienen las obligaciones humanas. Señor, usted, por eso decimos en el penitenciarismo, disciplina férrea. Al privado de libertad hay que agarrarlo así, disciplina, hábitos. Y si este hombre empieza a tener buen comportamiento, mejora su vida, repone el daño, paga a su misma familia, sus hijos lo visitan, trabaja, se abre el puño. Y de las obligaciones humanas pasamos a los derechos humanos. Los abrazamos, los queremos, los amamos, porque esa caña cascada, ese árbol torcido, está dando nuevamente frutos. Pero necesitamos ese espacio penitenciario de disciplina férrea. Y entonces aquí no se está violando ninguna normativa ni nada de esto, se está cumpliendo la ley, se está cumpliendo la norma, se está protegiendo a la víctima. Eso es lo que se llama también la protección de la víctima como nuevo paradigma, justicia restaurativa. Tenemos que reparar el daño. Y ese hombre que ha salido de esa cárcel va a salir convencido de que no debe volver a cometer un delito porque ha sufrido la experiencia carcelaria. Y así resolvemos la vida de una persona, generamos hábitos, una nueva vida y pues los recibimos con mucho cariño cuando vuelve a la sociedad. Pero para eso necesitamos ciencia penitenciaria. No necesitamos brazos gruesos, ciencia penitenciaria. Necesitamos una ley de ejecución de penas. Necesitamos carrera penitenciaria. Necesitamos
diputados y senadores con coraje. Eso es lo que se quiere en Bolivia. Porque hasta ahora ninguno de esos señores se pronuncia, no dice nada. Están languideciendo en sus oficinas o en sus curules, para no decir otra palabra. Ramiro Llanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Samón, un abrazo. Que estés Hasta bien. pronto. Hasta pronto. Qué interesante la teoría del puño, ¿no? Puño cerrado, justicia penitenciaria punitiva. Puño abierto, justicia penitenciaria o política penitenciaria restaurativa. Interesante, bien interesante. Buen concepto, que seguramente ampliaremos la semana que viene.